Gracias por estar conmigo una vez más para el repaso de la lección de la clase de primarios, lección número 1, ya que estamos iniciando un nuevo trimestre y también estamos iniciando un nuevo año, así que quiero desearle a todos los niños y a todos los adultos que nos escuchan un feliz, bendecido 2021. Sabemos que el 2020, el año pasado, nos trajo muchas cosas diferentes a nuestra vida. Tal vez, por ejemplo, ustedes, niños, tuvieron que estudiar de una manera diferente a través de la computadora sin que sus maestros pudieran estar presentes, ¿verdad? Para algunos les favoreció eso, les gustó, pero para algunos otros no fue así. El no poder ver a sus amigos y todo eso, el no poder ir a la iglesia también y convivir como hermanos, escuchar la palabra de Dios ahí en vivo, también fue algo que cambió nuestra vida, pero aún así seguimos por medio de las plataformas digitales pudiendo escuchar de la palabra de Dios. Tal vez, mi hermano, pasaste dolor, tristeza, te quedaste sin trabajo, la enfermedad te llegó y de verdad pasaste dolor, o aún más, tal vez la muerte llegó a tu familia. Yo quiero decirte que aún con todo lo que ha pasado, estoy segura que el Señor ha estado contigo, ha estado conmigo. Así que nosotros debemos aferrarnos cada día más y más a Él y dejar toda nuestra vida en sus manos. Entender que todo lo que pasa es por algo, aunque a veces nosotros no podamos entenderlo. Debemos saber que los planes que Dios tiene para nosotros muchas veces no son los planes que nosotros tenemos. Así que dejémonos guiar por Él en este nuevo año y que todo lo que hagamos y digamos sea siempre de acuerdo a su voluntad. Como saben, iniciaremos con una historia antes de la lección y la historia en esta mañana se titula La lanchita de motor de Enrique. A Enrique le encantaban las lanchitas, los barquitos, y siempre había tenido puros que les tenías que dar cuerda para que pudieran andar un ratito, pero él la verdad soñaba con tener uno que fuera de motor para que pudiera durar así bastante. Su tío había venido para su cumpleaños y le trajo justamente esa gran lanchita que él añoraba por muchos años tener. La lanchita era de motor, así que solamente había que prenderla y la lanchita andaba para allá y para acá. Así que primero la probó en la tina de su casa. Le puso bastante agua, prendió la lanchita y la lanchita iba de un lado a otro y él estaba súper feliz, pero ya de rato él se aburrió de que solamente ahí en la bañera. Así que había un lago cerca de su casa y le dijo: mami, ¿puedo ir un ratito al lago? Y le dijo la mamá: vas a ser cuidadoso con tu lanchita, ¿verdad? Sí, mami. Ok, dice, puedes ir, pero te quiero a las 6 de la tarde aquí en la casa. Está bien, mami. Así que él salió y rápidamente se fue al lago, prendió su lanchita y la ponía, el lago no era muy grande, la ponía de un lado para otro, de un lado para otro y él estaba súper feliz. De repente pasaron las horas y las horas y las horas y se dio cuenta que ya el sol como que ya estaba por meterse, así que iba una persona caminando por ahí. Y él se acercó y le dijo: disculpe, ¿qué horas son? Entonces la persona le dijo: son exactamente las 5:30. Dice, gracias. Así que dijo él: a pesar de que las personas de aquí del lago ya se están yendo, yo me voy a quedar otro ratito. Creo que hay tiempo suficiente para que mi lanchita vaya y venga nuevamente antes de irme. Así que ahora decidió hacerlo en el estrecho más grande. Así que en vez de hacerlo de un lado para otro, dijo: yo creo que hay suficiente tiempo. Así que la puso y la lanchita se fue yendo, 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 yendo. ¿Y saben qué? La lanchita tristemente se atoró entre las ramas ahí adentro del agua. Él estaba desesperado y de repente se dio cuenta que la lanchita, ¡pum!, se detuvo. Él estaba así como bien desesperado,
trató de meterse al agua, iba caminando pasito a pasito, pasito a pasito, pero de repente se dio cuenta que ya no podía caminar más. Estaba muy hondo para el lado de donde se había detenido su lanchita. Así que él se empezó a poner triste y dijo, ¿ahora cómo le hago? Empezó a agarrar palos ahí para tratar de jalar su lanchita, pero es que la verdad la lanchita había quedado adentro, muy adentro, así que él no podía hacer nada. En ese momento se acordó de un canto que había escuchado en la iglesia, se recordó las palabras que decían, oh, qué amigo nos es Cristo. Él sintió nuestra aflicción y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Dijo, ya sé, voy a ponerme a orar, aunque no estoy muy seguro si Dios va a estar interesado en mi lanchita de motor. Tal vez eso no sea tan importante. Así que ahí mismo, a orillas del lago, él se hincó a orar. Miren, acá adentro está su lanchita y él se puso a orar aquí en la orilla del lago y empezó a decirle, Señor, por favor te pido que mi lanchita prenda y se regrese aquí a donde yo estoy. Así que al terminar la oración abre sus ojos y no, tristemente, no regresó su lanchita. Él escuchó en ese momento como un timbre que se oía, había una fábrica ahí cerca y él sabía que siempre 5 minutos antes de las 6 se oía ese timbre. Así que dijo, híjole, ya faltan 5 para las 6, tengo que irme a casa. Así que volteando a ver su lanchita y con una tristeza tan grande tuvo que darse la vuelta y tuvo que regresar a casa. La verdad, la casa estaba un poquito más lejitos que los 5 minutos que le quedaban. Así que él llegó un poquito después de las 6 a su casa. Pero como él llegó con su cara de tristeza y contándole a su mami lo que había pasado, la mamá tuvo compasión de ella y le dijo, mira, estoy terminando de preparar la cena. Vamos a cenar y después, si quieres, vamos a ir a buscar la lanchita. Vamos a llevar algunas cuerdas o algo. Vamos a llevar la linterna para poder tratar de mirar ahí en el lago y ver si encontramos tu lanchita. Dice, y lo vamos a hacer porque tú trataste de ser obediente y de estar aquí en casa al tiempo que yo te dije. Así que, a él le parecía que, corría tan lento los minutos, porque él ya quería ir a buscar su lanchita. Así que cenaron y le dijo la mamá, vamos a buscar tu lanchita. Agarró su linterna, agarraron unas cuerdas y entonces se fueron. Estuvieron buscando por un buen rato, le daban vuelta por un lado, alusaba la mamá por otro. Y la verdad es que decía Enrique, mami, mi lanchita ya se perdió, porque yo me acuerdo exactamente en qué ramas fue que se enredaron y ya no está. Así que la mamá lo trataba de alentar y decía, ¿qué tal si prendió el motorcito y entonces se fue? O decía Enrique, no, tal vez ya se hundió mi lanchita. La mamá trataba de animarlo, pero es que la verdad la mamá no lo miraba por ninguna parte a la lanchita. En eso llega un hombre y entonces era el cuidador allí de ese lugar donde estaba el lago y les dijo, ¿qué están buscando? Entonces la mamá ya le contó, mi hijo vino hace un rato con su lanchita y la verdad es que se detuvo y ahora no la encontramos. Entonces el señor les dijo, vengan, y entonces los llevó a un lugar y le dijo a la señora, a ver, présteme su linterna, y entonces alusó ahí. ¿Qué creen? El señor había ido tiempo antes en su lanchita y había visto que estaba la lanchita por ahí, la recogió y él la tenía guardada. Le dijo, mira, aquí está tu lanchita, yo la he recogido. La verdad es que volvió la alegría al rostro y al corazón de Enrique y le dijo, gracias, muchas gracias. Así que
En un momento, cuando Enrique había orado y su oración no había sido contestada, él se había puesto triste y dijo, ¿de qué sirvió que yo haya orado si Dios no escuchó mi oración? Pero cuando el Señor le dio la lanchita, él nuevamente, sin que su mami supiera y sin que el Señor supiera, él nuevamente elevó una oración a Dios de agradecimiento y le dijo, gracias porque me has devuelto mi lanchita. ¿Saben? Muchas veces nosotros oramos queriendo que las cosas se resuelvan en ese instante, pero recordándoles una vez más, Dios tiene 3 formas de contestar nuestras oraciones. A veces es cierto, apenas estás terminando de orar cuando tu oración es contestada. O aún antes de que ores, tu sentir y lo que tú deseas en tu corazón está resuelto para ti porque Dios te está contestando con un sí. A veces Dios contesta con un rotundo no, porque a veces lo que nosotros pedimos no es lo mejor para nuestra vida, aunque así lo creemos en ese momento. Y a veces Dios nos dice, espera un momento, espera un tiempo más. Te voy a contestar, pero no todavía. Así que recordemos que es bueno llevar todo lo que nosotros deseamos a los ojos de Dios y Él contestará cuando Él lo crea necesario, cuando sea lo mejor para nosotros. Y ahora estaremos pasando a la lección número 1 que lleva como título El primer rascacielo y dice la pregunta de inicio. ¿Han observado alguna vez cómo se construye un edificio muy alto? ¿O has subido a un elevador que está realmente que te lleva a pisos que están muy altos? Dice que hace mucho tiempo algunas personas trataron de construir una torre que alcanzaría, supuestamente ellos, el cielo, pero Dios tenía otros planes. Dice que hace mucho tiempo, cuando Dios creó la tierra, la gente hablaba el mismo idioma. A mí la verdad sí me gustaría que en este tiempo pudiera ser así. Que todos nos pudiéramos entender, que si vamos a China de visita, que pudiéramos entendernos, aquí en Estados Unidos poder entender todo, que la gente de aquí pudiera ir a México y pudieran entenderse. Así que dice que toda la gente hablaba el mismo idioma. Ellos vivían primeramente en paz y armonía, pero llegó el tiempo en que la gente se empezó a cansar de que todo fuera muy bien y eso, y algunas personas eran más fieles a Dios y hacían lo que Dios quería, pero como siempre hay personas un poco rebeldes que no les gusta obedecer lo que Dios pide, así que ellos decidieron como apartarse de esa gente que era más obediente a Dios y decidieron irse a un lugar llamado Sinar. Era un lugar muy bonito. Entonces ellos ahí pues eran personas que ya no eran muy buenas, no estaban haciendo lo que Dios pedía y un día decidieron, ¿saben qué? Vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo. Así nosotros nos vamos a hacer famosos. La gente va a querer venir aquí porque esta torre va a ser algo que va a llamar mucho la atención. Vamos a ser nosotros famosos y vamos entonces a gobernar el mundo. Pero Dios tenía otros planes y dijo, no puedo permitir esto. Pero ellos sí, iniciaron a construir la torre. Empezaron a hacer ladrillos, empezaron a hacer diferentes cosas, estaban construyendo, estaban muchos de ellos trabajando unidos para que este proyecto se pudiera llevar a cabo, pero de repente Dios hizo algo muy interesante y permitió que hubiera confusión de lenguas, o sea, Él cambió los idiomas, por así decirlo, y en lo que la persona de hasta arriba estaba diciéndole, ¡hey, necesito más ladrillos!
el otro ya no le entendía y le decía al otro, hey, creo que allá arriba están necesitando cemento, por así decirlo. Pero el otro que estaba más abajo le decía al otro que estaba hasta abajo, hey, creo que están necesitando unas palas acá arriba. Entonces imagínate, el que estaba arriba necesitaba ladrillos, el otro decía que cemento, el otro había dicho que palas, así que habían mandado palas hacia la parte de arriba y entonces se empezaban a enojar, empezó a haber mucho enojo porque ya no se estaban entendiendo. Ellos empezaron a dar cuenta que les podían entender a unos pero a otros no, así que se empezó a hacer un relajo. Esta torre es la torre llamada Babel, que justamente quiere decir esto, confusión. Entonces ellos empezaron a desesperar, dejaron de hacer esta torre y la verdad es que ellos se fueron a diferentes lugares. ¿Por qué? Acuérdense que en la creación Dios les había dicho a Adán y a Eva que tuvieran hijos y que llenaran la tierra. Y la verdad, ellos no estaban llenando la tierra, puesto que ellos querían quedarse en un mismo lugar. Solamente se habían apartado un poco de los otros que sí adoraban a Dios. Y entonces ellos querían quedarse en ese lugar donde habían hecho la torre y llenar ahí ese lugar y entonces sentirse como los gobernantes ahí. Así que hubo confusión, se tuvieron que separar, así que estas personas la verdad es que estaban siendo muy egoístas, muy testarudas. Entonces Dios dijo, no puedo permitir esto. Así que dice que vivieron en familia, después de ahí que se separaron. Yo me imagino que ellos se separaron en grupos, como los que se entendían se fueron en un grupo, los otros que hablaban otro idioma se fueron en otro grupo. Y así dice que a partir de ese momento vivieron en familias gozando las buenas cosas que Dios continuaba dándoles. Dios dice en Hechos 10:34, Dios no hace diferencia entre una persona y otra. Dios, a pesar de que ellos estaban siendo egoístas, testarudas, se querían sentir famosos y saben, dice la lección, que hasta se creían mejores que las demás personas que habían dejado de lado, pero también se creían superiores a Dios. Eso es algo muy malo, ¿verdad? Así que nosotros debemos de entender que Dios es mucho más que nosotros. No debemos sentirnos mejor ni que las demás personas, mucho menos mejor que Dios. Así que el mensaje de esta lección es que Dios desea que ayudemos a los demás, aun aquellos que son diferentes a nosotros. Así que nosotros no debemos de sentirnos más o menos que las personas que hablan inglés, español, francés, cualquier idioma. Todos somos iguales ante Dios. No importa cómo estés tú físicamente, si alto, bajito, gordito, como tú estés, de tu piel más morenita, más blanca, todos somos iguales ante Dios y Dios nos ama a todos. Así como con este pueblo, Dios tuvo que hacer algo para que ellos pudieran hacer las cosas de una manera correcta. A veces en nuestra vida también sufrimos cambios, a veces cambios que no nos gustan, ¿verdad? Ellos yo creo que no han de haber estado muy contentos de que no hayan podido llevar a cabo esta torre que ellos querían, pero al fin del tiempo fue para bien para ellos. A veces en nuestra vida pasa lo mismo. Dios a veces nos da una lección de vida y tenemos que hacer cosas diferentes, o a veces por nuestras propias decisiones que tomamos tenemos consecuencias en nuestra vida con las cuales debemos aprender a vivir. Siempre hay que poner todo en las manos de Dios para que Él guíe nuestra vida, y así como ellos siguieron gozando de una buena vida, que así nosotros podamos gozar también nuestra vida, aun con todo lo que pase en esta tierra. Así que deseo que Dios te bendiga, que todos tus planes en este nuevo año puedan estar en las manos de Dios. Dice el versículo de memoria, para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Actuemos correctamente.
Gracias y que Dios te bendiga. Te veo en la próxima lección.